La temporada de primavera en el hemisferio norte significa galaxias. Galaxias de todos los tamaños, formas y colores. Cientos, miles de ellas. Las constelaciones de Leo y especialmente Virgo albergan uno de los mayores cúmulos de galaxias del cielo nocturno. Más de 2000 galaxias cuya atracción gravitatoria es capaz de afectar a nuestra propia Vía Láctea, a pesar de su distancia, unos 70 millones de años luz. Entre todas estas galaxias encontramos la cadena de Markarian, 8 galaxias en las que Benjamin Markarian creyó detectar una unión gravitatoria, todavía hoy sin confirmar. El año pasado ya fotografié esta preciosa región del cielo, aunque la gran riqueza de este campo permite obtener muchísimos encuadres. Este año repetiré la imagen con más focal e introduciendo en el encuadre un grupo de diminutas galaxias presididas por NGC 4440, una bonita espiral barrada. Bueno, pues como podéis ver tenemos encima de nosotros un cielo súper estrellado. Hemos tenido bastante humedad y nubes bajas cuando he llegado. De hecho, no estaba seguro de poder montar, pero la previsión para esta noche era de cielo despejado y finalmente se ha quedado un cielo realmente espectacular. Tenemos bastante humedad ambiente, por eso tengo la cinta calentadora puesta, pero no creo que nos dé demasiados problemas para esta sesión de astrofotografía. El objetivo de esta noche es la cadena de Markarian. Nos encontramos en plena primavera en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur, significa galaxias. Cientos, miles de galaxias a nuestro alcance, aunque para la mayoría de ellas necesitaremos una distancia focal media-alta para poderlas capturar con cierto detalle. Sin embargo, en la zona de la constelación de Virgo tenemos ciertas acumulaciones de galaxias que nos van a dar composiciones realmente espectaculares sin necesidad de ir a distancias focales excesivamente altas, ya que vamos a poder componer fotografías en las que prácticamente todos los elementos que van a salir en la imagen van a ser galaxias. Y la cadena de Markarian es uno de los mejores ejemplos de estas agrupaciones que podemos fotografiar en esta época del año. Como puedes ver, para esta sesión me he traído el telescopio SVBONY 102ED, que tiene una distancia focal de 700 milímetros, aunque en este caso estoy utilizando el aplanador reductor a 0,8, con lo cual estoy utilizando una distancia focal de aproximadamente 570 milímetros, una distancia focal que me va a permitir encuadrar con un gran nivel de detalle este objeto, la cadena de Markarian. Además, en esta sesión pretendo repetir la fotografía que ya hice de este objeto el año pasado, pero en la que se me quedó fuera otro pequeño cúmulo de galaxias que hay muy cerca, que es un cúmulo de galaxias NGC, que las tenemos justo aquí. Aquí podemos ver toda la agrupación de galaxias de la cadena de Markarian, pero justo aquí, junto a ella, tenemos una serie de galaxias NGC, NGC 4440, NGC 4431, galaxias muy pequeñitas pero muy bonitas, y que en este caso quiero variar esta composición con esta nueva distancia focal e introducirlas dentro de la imagen. Como puedo ver, el encuadre ahora mismo no es el correcto para conseguir esta composición, así que lo que voy a hacer va a ser rotar la imagen. Voy a utilizar el asistente de rotador
la composición quedará algo aproximadamente así. Así que vamos a realizarlo. Ahí casi lo tengo. Un poquito más. Vale, me he pasado un poquito, así que corregimos un poco. Ahí está perfecto. Así que vamos a parar esto, aprieto el rotador y vamos a recentrar la imagen. Bien, y en principio ya tenemos la imagen encuadrada, introduciendo toda la cadena de Markarian y ese pequeño cumulito de galaxias que tenemos muy cerca. Así que voy a poner en marcha el sistema de autoguiado, voy a hacer la primera captura de prueba y vamos a ver lo que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos esta primera imagen y es que este campo es increíble. Aquí tenemos toda la acumulación de galaxias de la cadena de Markarian. Tenemos, como podéis ver, galaxias de todos los tipos y tamaños, galaxias con estructuras súper bonitas, galaxias lenticulares, galaxias espirales de perfil, galaxias en interacción unas con otras, pero aquí lo que yo quería introducir es este pequeñito cúmulo de galaxias que tenemos justo aquí, que como podéis ver son muy pequeñitas, pero muy bonitas. Podemos ver la forma espiral de algunas de ellas y verdaderamente son galaxias preciosas. Así que bueno, pues con esta primera toma capturada, lo que voy a hacer va a ser configurar una secuencia de tomas. Vamos a ver si la noche nos aguanta porque de momento pinta muy bien. Bueno, pues he configurado una secuencia de 20 capturas de 5 minutos cada una, 100 minutos de exposición en total, algo más de 1 hora y media, y vamos a dejar que el equipo vaya trabajando. Como ya te he comentado en otras ocasiones, los filtros en astrofotografía tienen importancia, incluso aunque trabajemos con una cámara a color como la ASI 294 MC Pro que yo tengo montada en el equipo. Y en este caso tengo colocado un filtro de bloqueo UV-IR, un UV-IR Cut de la marca SV-Boni. Básicamente este filtro lo que nos permite es bloquear por la parte del ultravioleta y por la parte del infrarrojo y quedarnos únicamente con la parte del espectro visible, que es lo que nosotros queremos capturar en nuestras imágenes. Las galaxias son objetos que emiten luz prácticamente en todo el espectro visible. Por eso son objetos bastante complicados de fotografiar y normalmente es recomendable que nos desplacemos hasta cielos bastante oscuros para poderlas captar con todo lujo de detalles. Si nos encontramos en un cielo oscuro que nos permita capturar todos los detalles de este tipo de objetos, este tipo de filtros que nos van a permitir capturar todo el espectro visible sin ningún tipo de restricción son los filtros ideales. Y bueno, en cuanto a la captura, tengo que decir que el sistema autoguiado no está funcionando todo lo bien que a mí me gustaría. Me está dando un error total comprendido entre 0,70 y 1,10 en algunos casos, y esto supone que algunas tomas, probablemente con la focal que estoy utilizando, salgan con pequeñitas trazas en las estrellas. Esperemos que se mantenga o que vaya corrigiéndose ligeramente ese autoguiado porque el equipo de momento no lo voy a tocar, ya que si no se va a hacer demasiado tarde para realizar la secuencia de capturas y no tengo muy claro de dónde viene, no sé si puede ser la distribución de cables o alguna otra cosa. Así que bueno, normalmente el sistema autoguiado me da mucha precisión, pero esta noche no está yendo todo lo fino que debería. Por lo demás, yo creo que la toma es realmente fantástica. Tenemos un montón de información en las galaxias de la cadena de Markarian y en estas pequeñas galaxias espirales NGC que tenemos aquí en un ladito. Creo que si el sistema autoguiado se mantiene y la noche se mantiene igual de despejada que está, de esta sesión puede salir una gran fotografía. Bueno,
pues con esto doy ya la sesión por concluida. Finalmente han sido 40 tomas de luz de 5 minutos, es decir, estamos en aproximadamente 3 horas y media de integración de luz. El autoguiado no ha terminado de funcionar bien a lo largo de la sesión, he tenido un error total, pues eso, comprendido entre 0,70 y 1 aproximadamente. El cambio de meridiano en este caso ha ido perfectamente, sin ningún problema, así que por mi parte lo único que me queda hacer aquí es capturar unos flats y unos dark flats y recoger el equipo. Creo que aún así me llevo una muy buena imagen. Yo todavía no lo sé, pero tú lo vas a ver a continuación.